invito a orar al Señor. Te damos gracias, Padre querido, por tu palabra. Ella es la que nos guía, ella es la que nos enseña, ella es la que nos muestra el camino. Pedimos tu bendición para la iglesia y para mí, Señor, para tener el tiempo de exhortación de tu palabra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero, mis hermanos, que tomen su asiento para poder escuchar la palabra del Señor en esta mañana, basado en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Agosto es el mes de avivamiento en nuestra iglesia, así lo recordamos en las oraciones, así lo cantamos, pero también queremos aprender a través de su palabra. ¿Cuándo llega un avivamiento? ¿Y qué es un avivamiento? En el sermón anterior vimos sobre una iglesia próspera cuando despiertan los dormidos. Ese era el título del sermón en esa ocasión. Una iglesia próspera cuando despiertan los dormidos. Un pequeño repaso para aquellos que no estuvieron o aquellos que no han escuchado el mensaje de la palabra del Señor. Estuvimos basados en el libro de Esdras, en el primer capítulo, y vimos que Esdras relata la reconstrucción del templo y Nehemías relata la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La historia bíblica cuenta que el pueblo de Judá había vuelto del cautiverio durante 70 años en Babilonia. ¿Cómo el pueblo de Dios que había salido de la esclavitud de Egipto vuelve de nuevo a ser esclavo? La respuesta es por sus pecados, porque desobedecieron a Dios. Entonces fueron llevados de nuevo a esclavitud a Babilonia. Y como lo profetizó el profeta, después de 70 años tenían que regresar, y así es. Y ellos regresan especialmente para reconstruir el templo, porque lo sabían que de alguna forma, si no existía el templo, no estaba la presencia de Dios con su pueblo. Entonces para ellos era prioridad reconstruir el templo. Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento. Necesitaban un avivamiento, ya que cuando ellos regresan, están muy animados, muy entusiasmados, pero producto de situaciones que transcurren, producto de situaciones particulares, ellos se desaniman, pierden el vigor. Se preocupan de sus casas. ¿Recuerdan el libro de Ageos? Cómo lo animan a comenzar o recomenzar el trabajo. Necesitaban un avivamiento. Hoy día podemos preguntarnos, ¿la iglesia anglicana es una iglesia con avivamiento? En segundo lugar, la iglesia Redentor de Maquivo es una iglesia con avivamiento. Pero en tercer lugar, creo que la pregunta es para nosotros. ¿Soy yo un cristiano con avivamiento? Necesitamos avivamiento. Qué bueno, y lo escuché con mucha atención los relatos que Alejandro ha hecho del pasado, de tantos avivamientos que han habido en diferentes lugares y también en nuestro país. Pero ¿qué es avivamiento? Se confunde a veces el avivamiento con la expresión de alabanza. La expresión de alabanza es levantar la mano, orar, cantar fuerte, quizás. Eso es una expresión. No debemos perder de vista los tres procedimientos. Primero es consagración. Yo me consagro cuando yo conozco a Dios
Y yo conozco a Dios a través de su palabra. Es decir, que yo debo tener conocimiento de Dios, conocimiento a través de su palabra, para que pueda haber un avivamiento en mi vida. Eso es consagración. Pero la consagración también trae una serie de consecuencias positivas para la vida de la iglesia. Y suceden hechos maravillosos, como Alejandro lo ha dicho. Entonces es un tiempo hermoso. Pero en tercer lugar, entonces viene una expresión diferente de la alabanza. Para algunos siempre es empezar de atrás para adelante. Y no es así. Primero, consagrar nuestra vida al Señor. Vamos al capítulo 4 del libro de Nehemías. Este capítulo 4, como gran parte del libro de Nehemías, relata la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Así era la ciudad antiguamente, amurallada por toda la ciudad para los enemigos que venían invadir. Nehemías capítulo 4, los primeros 3 versículos dice que una iglesia se aviva, una iglesia se anima, una iglesia vuelve a cobrar fuerza cuando no nos dejamos debilitar por las censuras. Cuando la iglesia no se deja debilitar por las censuras. ¿Y qué es censuras? Censura es obstáculos. Las censuras son las críticas. Las censuras son los desprecios. Las censuras son los problemas que nosotros tenemos. Las censuras son las necesidades. Cuando aceptó al Señor Jesucristo, o usted le hicieron discipulado, ¿qué le dijeron? Si su tutor o su profesor le dijo, mis hermanos, gracias que usted aceptó al Señor Jesucristo, aquí comienza una hermosa vida, no se preocupe. Mal le enseñaron, hermano. Porque del momento que conocemos al Señor Jesucristo y lo aceptamos a Él, comienza un duro camino hasta que lleguemos al cielo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis dificultades, pero confiad en mí. Jesús dijo, yo he vencido el mundo. No significa que usted va a vivir un camino de rosa, va a vivir un camino de dificultades, pero el Señor lo acompañará y estará con usted. Mire con el pueblo de Israel, siempre recordemos que el pueblo de Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Versículo 1 y 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Recuerdan ustedes cuando fueron llevados a la esclavitud los judíos, más bien la tribu de Judá y Benjamín? Destruyeron todo. Quemaron el templo, quemaron las casas, mataron niños, ancianos, jóvenes, una ciudad destruida totalmente. Y aquí vemos la censura cruel de Sanbalat. ¿Qué vemos en la vida de este hombre? Desprecio, odio con los judíos, un desprecio profundo con los judíos. ¿Qué hacen estos judíos? Como mirándolo la última persona. Vemos a Sanbalat, un personaje cruel. Él era el jefe de personas, vivía en Samaria.
una explicación para Alejandro, dijo algo de Samaria. Tenemos que entender en este contexto, por el pecado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. El reino del norte siguió llamándose Israel. Su capital, Samaria. Y son 10 tribus. El reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Se llamó el reino de Judá. Por eso que muchos del libro hablan solamente de Judá. Y Judá solamente fue llevado a la esclavitud. Y estos son los que regresan. El reino de Judá y Benjamín. Y ellos eran los samaritanos. Un reino mezclado porque fueron invadidos por los asirios. Entonces había una mezcla. ¿Recuerdan ustedes el odio que tenían los judíos con los samaritanos? Era por eso, porque se mezclaron y no se consideraban un pueblo puro. Y ellos los odiaban de alguna forma. Y Sanbalat era un samaritano del reino del norte. Y está enfurecido este Sanbalat. Está muy enojado. Se burla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Mis hermanos, el que hace algo para la obra del Señor siempre será censurado de alguna forma. Cuando usted es líder, no espere que le vayan a palmotear. Gracias, mi hermano Juanito, porque usted lo está haciendo muy bien. Que el Señor le bendiga. No, hermano Juan, usted lo está haciendo más o menos nomás. Que podía hacerlo así. Si yo estuviera, yo lo haría de esta forma y así resultaría. Siempre hay censura. Siempre hay censura. Mira el versículo 3. ¿Cómo vemos la censura? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Un animal tan pequeño, para burlarse, como la comparación que hacía. ¿Qué sabe ese? Entonces, cuando somos líderes, hermanos, tenemos que pensarlo antes, porque estarán los chismes, las cositas por abajito ahí, estarán las calumnias. ¿Qué se cree que se cree tan capaz? Se dice que los chilenos somos bastante buenos para el chaqueteo. Tratar de que el que está arriba, el que va subiendo, de alguna forma tratarlo de bajarlo. Eso se ve mucho en lo secular. Y tristemente también se ve en la iglesia. Aquel joven que está subiendo porque Dios lo está usando y preparando. Entonces le empezamos a buscar dónde está su debilidad de tal manera que no pueda llegar más arriba. Tristemente pasa eso en la iglesia. Eso se llama censura. Y aquí vemos una iglesia censurado por los samaritanos. Versículos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra lo que edificaban. Aquí vemos los adversarios que detienen la obra. ¿Qué hacen ellos? Intimidan a los judíos, atemorizan a los judíos, sobornan a los judíos. Eso vemos muchas veces. Pero vemos la reacción del pueblo de Israel, de Judá. Vemos la reacción del pueblo de Dios en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios
y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La reacción del pueblo de Dios fue orar a Dios. La reacción nuestra cuando encontramos estos tipos de censuras, cuando alguien nos levanta una calumnia, cuando alguien nos insulta, cuando alguien habla mal de nosotros, ¿qué debemos ahora hacer? Orar al Señor, clamar a Dios por nuestras necesidades, pedirle que tenga misericordia y nos ayude en este tiempo de tribulación. Y algo más en el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras causas. En segundo lugar, debemos confiar en Dios, que Él peleará por nosotros. En el mundo las cosas se arreglan de otra forma. Si tú me la vas a hacer, yo te voy a hacer el doble. ¿Se acuerda cuando uno era niñito en el colegio? Pero nosotros debemos confiar en Dios, no tener temor. Debemos acordarnos del Señor, que Él es grande y poderoso. Por eso que en este tiempo tenemos que dedicar un buen momento a la oración. Hemos tenido una semana de oración, vamos a tener otra semana de oración. Estamos orando también en la mañana, el día de hoy, también el próximo domingo. Así que la iglesia ahora dice amén, vamos a venir a orar temprano el próximo domingo para pedir al Señor. Sé que usted posiblemente está pasando por situación de censura, por situación de chisme quizás, de calumnia quizás, o simplemente algunas necesidades. Acordémonos del Señor, que Él es grande y poderoso, que Él peleará por nosotros, y encomendémonos en la mano del Señor. Y como dice el versículo 16 y 17. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y la otra tenían la espada. Así debe trabajar la iglesia, estudiando la palabra del Señor y armado como un buen soldado para enfrentar las acechanzas del enemigo, que están siempre atacando los dardos del enemigo contra nosotros. Pero tenemos la palabra del Señor que nos guía. La iglesia estaba ocupada todo el día, versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitaban nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aquí hay una enseñanza acerca de lo que la iglesia tiene que hacer. Trabajar por la obra del Señor cada día, estudiando la palabra, orando al Señor, clamando el uno por el otro. Uno de los objetivos que tenemos nosotros es orar por la iglesia, orar por mis hermanos. Somos tan dados a sacar los errores de otros. Oremos para que el Señor transforme, cambie, restaure. Esa es nuestra oración. Y quizás también podemos aconsejarlo con la palabra. En la obra del Señor hay muchos trabajos. Esta iglesia permaneció
todo el día trabajando. Así es la iglesia. Las censuras siempre existirán. Jesús fue objeto de mucha censura. Los discípulos fueron objeto de mucha censura. Pablo fue objeto de mucha censura. La iglesia. Tenemos la persecución. Tenemos en los países musulmanes que en este momento hay muchos hijos del Señor que están sentenciados a muerte, producto de predicar nada más el Evangelio o de tener la Biblia. La historia nos cuenta que el misionero inglés Allen Gardner vino por primera vez a Chile, estuvo a la Araucanía, fue objeto de censura, no se le permitió predicar el Evangelio y tuvo que regresar. Vino por segunda vez un inglés adinerado, profesional, que solamente por amor a Cristo y el amor a las personas que necesitaban el Evangelio, viene por segunda vez con su familia. Ahora se va al sur de Chile. Trae sus alimentos, provisiones para un tiempo determinado, pero sufre la censura de los lugareños, le roban la comida. El final es que murió de hambre por amor a Cristo. Son muchas las censuras de hoy. Están las críticas, están las calumnias, están los obstáculos. ¿Qué hace usted con esta censura? ¿Se desmoraliza? ¿Desea dejar todo? Ese es el deseo de Satanás, acobardarte, desanimarte. ¿Dónde está tu fe, mi hermano? Cuando conociste al Señor Jesucristo, ¿dónde colocaste tu fe? Si colocaste tu fe en la arena, de seguro que hoy día estás desanimado, triste, amargado, lejos del Señor. Pero si colocaste tu fe en la roca, que es Jesucristo, hoy día tiene los mismos sufrimientos, está pasando por enfermedad, tiene problemas familiar, tiene problemas sentimental, tiene problemas en la economía, pero sigue caminando, porque sabes en quién creíste, sabes que Él no te dejará, ni te desamparará, que Él estará contigo. Aprendiste de Jesús que en el mundo tendréis aflicciones. Volvamos a poner nuestra fe en Jesucristo. No puedo dejar de citar a Pablo, los sufrimientos en relación a nuestro sufrimiento. En el segundo libro de Corintios, él relata en el capítulo 11, los versículos 23 al 27. Pablo relata lo que él sufrió y dice: yo más en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Estamos al menos cerca del sufrimiento de Pablo? A veces, porque mi hermano no me saludó, ya no vengo más a la iglesia. Porque alguien no me visitó, ya no quiero ser cristiano. Cosas tan pequeñas que nos hacen alejar del Señor y de sus bendiciones.
Las censuras que sufrimos, que son tan pequeñas en relación al sufrimiento de Pablo, demuestra dónde está fundada nuestra fe sin que yo le pregunte. ¿Qué es lo más grave que usted ha sufrido por la causa de Cristo? Insulto, desprecio, burla, golpe. No lo sé, usted lo sabe. Lo que pasa, como lo dice Hebreo, que a veces somos niños espirituales, que nos falta madurez y por cosa pequeña queremos abandonar el camino de Cristo. Pero una obra prospera, crece, se anima, se restaura cuando no nos dejamos debilitar por la censura, cuando no nos dejamos debilitar por los obstáculos, las amenazas, las críticas, las burlas, los desprecios. Entonces una iglesia se aviva, una iglesia se llena de avivamiento. Nuestra reacción debe ser orar al Señor, confiar en Él, trabajar, luchar, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Desde luego que de estos versículos podemos aprender tanto, pero algunas de las cosas que quiero que se lleven en su mente y en su corazón. ¿Desea usted un avivamiento para su iglesia? Usted es parte de la iglesia. Yo no lo puedo mirar como algo lejano, que suceda algo en la iglesia. Yo soy parte de ella. Y tengo que ser partícipe del avivamiento. El sermón pasado dijimos sobre los dones, talentos, capacidades, venir a orar y tantas cosas que podemos hacer. Entonces, si usted desea, no es porque lo deseo, sino que debo ser partícipe de ella. Debo involucrarme en este mes con las diferentes actividades que estamos desarrollando. Que usted lo conoce, se lo enviamos en el grupo de WhatsApp y ahí están las actividades. En segundo lugar, ¿resiste la censura? ¿Cuál es tu reacción frente a la censura, frente al sufrimiento? ¿Cuál es tu reacción? Entonces la pregunta está, ¿dónde está fundada tu fe? Avivamiento es tomar determinación, tomar decisiones. El pueblo de Judá confió en Dios. Debemos confiar en Dios. Y como cantamos en este himno, y el avivamiento tendrá que venir. Lo que no sabemos cuándo será. Quizá podrá ser esta semana, podrá ser este año, podrá ser en 2 años más, podrá ser en 10 años más. Pero Dios contesta la oración del justo. Y eso es lo que estamos haciendo. Confiamos en Dios, oramos a Él, ponemos nuestra vida a su disposición para que Él transforme, restaure, cambie como un buen artesano. Y seguimos trabajando por la obra del Señor, proclamando el Evangelio de Jesucristo, predicando las buenas noticias. El pueblo de Judá así lo hizo. Mis hermanos, la censura estarán siempre. El camino del cristiano es largo y áspero, pero el Señor es el dueño de la iglesia y el Señor es el dueño de mi vida. Él nos guiará, Él nos guardará, Él nos protegerá cada día de nuestra vida. Y usted, si está sufriendo algo de censura en este tiempo, confía en Dios. Como iglesia queremos ayudarle en la oración. Venga el tiempo de oración, los jueves nos reunimos especialmente para orar al Señor por diferentes necesidades. Y así como Alejandro también lo explicaban, vendrán sanidad en el nombre del Señor. Vendrá restauración de vida. Dios sacará lo malo que está en la iglesia. Pondrá un espíritu nuevo. Nos amaremos como hijos del Señor,
Estamos buscando el servicio al prójimo. Trabajaremos en unidad. Sabremos perdonar si alguien nos ha dañado. Oraremos por la vida de la iglesia. Esto es parte del avivamiento. Deseo que el Señor nos bendiga.